Muy buenos días, Math Students, y bienvenidos a este video de ejercicio sobre el curso de límite, en el cual vamos a reforzar los conceptos que hemos estudiado en esta clase. Además, les tenemos preparado la segunda parte, en la cual queríamos introducir cómo resolver límites, cómo mostrar su existencia utilizando coordenadas polares. Entonces, vamos a comenzar con algunos ejercicios. Tenemos ejemplos. Empecemos con algunas cosas bastante sencillas. Lo primero que queremos ver es determinar si los siguientes límites existen, y el primer límite que les traigo es el límite cuando xy tiende a 1 menos 1, la función e menos xy coseno de x más y. Entonces recordemos que en el video de límites lo que dijimos es, muchas veces queremos determinar el comportamiento de la función cerca de un punto en el cual la función no está definida. Consideramos ejemplos de la forma un cierto numerador sobre x2 más y2 y mirábamos qué pasaba cuando xy tendía a 0, 0. Y lo que nos dábamos cuenta es que a veces la función tenía un patrón bien definido. Ahora, aquí el punto 1, menos 1 es un punto en el cual la función está bien definida. No tenemos ningún problema de que el denominador sea 0 o que el radical sea una expresión negativa. Y por lo tanto el límite se puede acercar arbitrariamente como nosotros queramos e incluso podemos tomar el valor de la función. Entonces este límite va a ser igual a e a la menos 1 por menos 1, e a la 1 coseno de 1 más menos 1, esto es igual a e coseno de 0, que es igual a e. Entonces, un primer límite donde es bastante sencillo de evaluar. Veamos uno un poco más complicado. Consideremos el límite cuando xy tiende a 0, 0, x cuadrado seno cuadrado de y sobre x cuadrado más 2y cuadrado. Entonces, nosotros podemos considerar algunas trayectorias simplemente como para darnos una idea del comportamiento del límite. Tal vez seamos muy de buenas y con estas dos trayectorias el límite no existe, o tal vez digamos que hacer algún artificio, un artilugio matemático, en este caso teorema de estricción, que es el único que tenemos a la mano, para mostrar que el límite existe, dado que no podemos evaluar directamente. Entonces tendremos una indeterminación 0 sobre 0. Consideremos dos caminos, por ejemplo, x igual a 0. Si x es igual a 0, entonces el numerador se nos está haciendo igual a 0, y por lo tanto el límite es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si nos acercamos a través del eje y igual a 0? Es decir, hacemos tender x a 0. Bueno, ahora si consideramos y igual a 0, vamos a tener seno cuadrado de 0, y por lo tanto en el numerador tendremos 0, y el límite nos está dando 0. Entonces, vamos mirando más o menos un patrón bien determinado. El patrón es que si nos acercamos a través de unos diferentes caminos, el límite nos está dando 0. Pues vamos a imaginar que posiblemente el límite tenga que ser 0, y queremos mirar qué artilugio utilizar para poder evaluar este límite. Para ello vamos a utilizar el teorema del emparedado. Queremos encontrar, pues encontremos dos funciones, e y h, tales que g de xy sea menor que nuestra función, digamos f, x cuadrado seno cuadrado de y sobre x cuadrado más 2y cuadrado, y esto sea menor o igual que h de xy. Entonces, queremos encontrar estas dos funciones, tales que g tienda a 0 cuando xy tiende a 0 y h tienda a 0 cuando xy tiendan a 0, 0. ¿Cómo encontramos estas dos funciones? Lo primero que tenemos que notar es qué pasa con el cociente x2 sobre x2 más y2. Observemos que x2 es menor o igual que x2 más 2y2. Por lo tanto, x2 sobre x2 más 2y2 tiene que ser menor o igual a 1. Bueno, ahora ¿qué pasa con la función seno? La función seno oscila entre valores positivos y negativos, pero acá tenemos seno cuadrado de y. Por lo tanto, el seno cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0, es una función positiva, y menor o igual que 1. Concluimos que entonces x cuadrado sobre x cuadrado más 2y cuadrado seno cuadrado de y tiene que ser menor o igual que seno cuadrado de y. Entonces hemos encontrado una función h que acota superiormente la función f. Por lo tanto, vemos que, lo cual tenemos
0 es menor o igual, entonces a izquierda vamos a considerar la función 0, dado que esta función es una función positiva, todo esto elevado al cuadrado, por lo tanto todo es positivo, menor o igual que x cuadrado seno cuadrado y sobre x cuadrado más 2y cuadrado, y esto es menor o igual que seno cuadrado de y, lo cual tiende a 0 si xy tiende a 0, 0. Entonces hemos encontrado dos funciones, la función constante 0 y la función seno cuadrado de y, tales que su límite cuando xy tiende a 0, 0 es igual a 0, y por lo tanto el límite de la función que nosotros estamos buscando también va a ser igual a 0. Con eso concluimos nuestro ejercicio. Veamos otro ejemplo, en el cual introducimos coordenadas polares. Coordenadas polares. Y recordemos que en el curso de cálculo integral da un punto de coordenadas x y y. Entonces la idea de las coordenadas es que cada vez que yo les dé un punto, ustedes sean capaces de localizar ese punto en el espacio. Ustedes me den a mí la información necesaria y concreta para que yo pueda llegar directamente a ese punto. Una forma de hacerlo es especificando sus coordenadas cartesianas. Si ustedes me dan la coordenada en x, la coordenada en y, pues yo puedo llegar directamente al punto. Entonces yo quiero utilizar unas nuevas coordenadas para poder llegar a este nuevo punto xy. Entonces ustedes me pueden decir, por ejemplo, bueno Andrés, nosotros podemos especificarle el ángulo que forma el vector xy con respecto al eje x. Y con eso usted puede llegar al punto xy. Y yo digo, perfecto. Esa es una parte importante de la información que yo tengo que considerar. Sin embargo, si ustedes me dan solamente el ángulo, yo puedo llegar sobre este punto, por ejemplo. O puedo caer en este punto. Entonces yo necesito caer solamente sobre el punto xy. Y sobre estos puntos de acá, yo no estoy sabiendo sobre qué punto estoy llegando. Entonces otra cosa que yo necesito especificar es la longitud del vector. Entonces ustedes me tienen que dar dos informaciones necesarias para poder llegar a este punto xy. El ángulo y la longitud. Bueno, y de la fórmula de seno y coseno, nosotros sabemos que x es igual a r coseno teta, y es igual a r seno teta, dado que el coseno de teta tiene que ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, esto es x, y seno teta tiene que ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Además, debido al hecho de que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1, entonces tenemos que x cuadrado de teta más, x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta, lo cual implica que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser r cuadrado. Y aquí tenemos toda la información necesaria para hacer un cambio de coordenadas, coordenadas euclidianas, coordenadas polares. Damos un ejemplo de cómo utilizar estas nuevas coordenadas en un límite. Entonces, digamos en el ejemplo, vemos por ejemplo C. Entonces, límite cuando xy tiende a 0, 0, de x a la 3 más y a la 3 sobre x a la 2 más y a la 2. Pues ya en esta parte empezamos a notar un patrón. El cambio de coordenadas polares va a ser muy útil desde que nosotros seamos capaces de identificar en la expresión de la función el polinomio, x2 más y2, dado que este polinomio de dos variables se simplifica en un polinomio de una sola variable. Entonces el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x3 más y3 sobre x2 más y2, entonces es lo mismo que lo siguiente. Yo me estoy acercando al origen a través de infinitas trayectorias xy, y ahora lo que estoy haciendo es, dado un punto, yo comienzo a acercarme al origen. Entonces lo que yo estoy requiriendo es que la distancia se haga cada vez más pequeña. De coordenadas, yo obtengo, esto es el límite, cuando r tiende a 0, de r a la 3, coseno a la 3 teta, nuestra expresión para x, más r a la 3, seno a la 3 teta, sobre r cuadrado. Hemos dicho que x cuadrado más y cuadrado nos da r cuadrado. Ahora bien,
R es una distancia y esta distancia la estamos haciendo tender a 0. Dado que es una distancia, ella siempre es positiva y por lo tanto R siempre aproxima a 0, pero a través de valores positivos. Es decir, es un límite lateral a derecha. A izquierda no lo consideramos, dado que R nunca va a ser negativo. Bueno, entonces esto del límite, cuando R tiende a 0, entonces podemos cancelar 2 de acá, 2 de acá, con estas 2 de acá. De R, que multiplica coseno de teta, son 3 teta, más seno 3 teta, y cuando R tiende a 0, esto nos va a ser ese límite que estábamos buscando. Entonces ahora el límite, cuando XY tiende a 0, 0, de X3 más Y3, sobre X2 más Y2, nos da 0 y hemos terminado. Es mucho más sencillo que si nosotros utilizamos, por ejemplo, estricción. Este ejercicio también se puede utilizar utilizando el teorema de estricción, o el teorema del emparedado, pero es un poco más complicado. Con coordenadas polares el ejercicio es prácticamente gratis. Veamos otro ejercicio, por ejemplo, tenemos D. Y queremos encontrar límite cuando XY tiende a 0, 0, de E a la menos X2, Y2 menos 1, sobre X2 más Y2. Perfecto. Pues nuevamente lo que hemos dicho, cada vez que nosotros tengamos un término de la forma X2 más Y2, siempre pensamos en utilizar coordenadas polares, dado que coordenadas polares nos permite tener dos variables en el denominador, a tener que controlar solo una variable. Entonces, es mucho más cómodo. Bueno, entonces vamos a realizar de una vez el cambio a coordenadas polares. Entonces, como hemos dicho, el límite cuando XY tiende a 0, 0 es hacer que una distancia tienda a 0 y por lo tanto vamos a considerar un límite lateral a derecha. Esto es igual al límite cuando R tiende a 0 por la derecha de E a la menos X cuadrado, pero X es R coseno teta, por lo tanto nos da E a la menos R coseno teta, coseno teta por R cuadrado seno cuadrado de teta menos 1. Y todo esto sobre X cuadrado más Y cuadrado, que es R cuadrado. Perfecto, entonces ahora tenemos el límite de una sola variable de algo que inicialmente nos está dando una indeterminada. Porque R tiende a 0, bueno, esto tiende a 1, menos 1 es igual a 0, entonces nos está sacando 0 sobre 0. Y para evaluar este tipo de límites, entonces nosotros nos acordamos, en el curso de cálculo de una variable, cálculo diferencial, había un teorema muy útil, que era el teorema de L'Hopital. Esto es igual, entonces, el teorema de L'Hopital es el límite, cuando R tiende a 0, por la derecha de la derivada del numerador con respecto a R. Entonces esto nos da menos 4 R a la 3 coseno cuadrado de teta seno cuadrado de teta e a la menos R a la 4 coseno cuadrado de teta seno cuadrado de teta sobre 2R. Perfecto, ahora tenemos esta R se nos va con una de acá y el límite se transforma en el límite cuando R tiende a 0 por la derecha, menos 4 R a la 2 sobre 2 coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, e a la menos R4, coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta. Y ese límite nos da 0. Perfecto. Entonces hemos pasado de un límite que, si utilizáramos el teorema de comparación, sería bien complicado, porque tendríamos de alguna forma que acotar esta función, a un límite en coordenadas polares que se reducía a utilizar el teorema de L'Hopital. Pasamos de un límite de dos variables a un límite de una sola variable utilizando coordenadas polares. Bueno, vamos a hacer otro. Por el momento casi no hemos utilizado comparación, vamos a hacer uno por comparación. Vamos para el E, yo creo. Verificar que. Acá el ejercicio nos dice directamente cuánto es el límite y nosotros tenemos que hacerlo. Límite cuando XY tiende a 0, 0 de X2 coseno de 1 sobre X más Y sobre X2 más Y a la 4, la 1 medio, es igual a 0. Pues acá tenemos un pequeño problema. Podríamos pensar en utilizar coordenadas polares, pero no tendremos un término de la forma X2 más Y2. Tenemos X2 más Y a la 4. Entonces ahí ya no es tan buen negocio utilizar las coordenadas polares. Sin embargo, vamos a utilizar entonces el teorema del emparejado. Vamos a utilizar estricción. Entonces queremos encontrar G y H tales que
g de xy sea menor o igual que nuestra función x cuadrado coseno de 1 sobre x más y todo sobre x cuadrado más y a la 4 a la 1 medio sea menor que h de xy, pero e y h no pueden ser funciones escogidas de una manera arbitraria, sino que ellas tienen que tender a 0 cuando xy tiende a 0, 0. Vamos a encontrar esas dos funciones. Entonces, empecemos por observar lo usual, que x cuadrado es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que menos x2 más y2 a la 1 medio es lo mismo que menos x2 más y2 sobre, digamos, y4, que es lo que yo necesito. Vamos aquí un 4, 4, 4, es el que yo necesito. Esto sobre x2 más y4 a la 1 medio. ¿Vale? Entonces x2 más y4 a la 1 menos 1 medio, o sea, a la 1 medio. Perfecto. Ahora nosotros sabemos que x2 es menor o igual que x2 más y4 y por lo tanto menos x2 es mayor o igual que menos x2 más y4. Si acá esto implica, multiplicamos por el menos x2 es igual que menos x2 más y4. Por lo tanto, la expresión que tenemos acá tiene que ser menor o igual que, es algo así como menos 1, que multiplica x2 sobre x2 más y4 a la 1 medio. Tenemos casi la expresión que estamos buscando. Tenemos x2 más y4 a la 1 medio, pero tenemos un menos 1 por acá, que nos sobra, y un coseno que nos falta. Sin embargo, nosotros nos acordamos que la función coseno es una función que oscila entre menos 1 y 1, siendo menos 1 el mínimo. Por lo tanto, el mínimo de la función debe ser menor o igual que la función. Menor o igual que x2 multiplica el coseno de 1 sobre x más y, todo esto sobre x2 más y4 a la 1 medio. La razón es menos 1 es menor o igual que el coseno de 1 sobre x más y. La desigualdad que hemos utilizado acá para menos 1 y el coseno. Entonces ya tenemos una primera función que tiende a 0. Esta la podemos llamar nuestra función g de xy. Ahora nos tenemos que encontrar una función h de xy. Bueno, esta ya es un poco más sencilla. Ahora bien, la función que nosotros tenemos es x2 coseno de 1 sobre x más y sobre x2 más y4 a la 1 medio. Esto es menor o igual, utilizando la desigualdad, x2 menor o igual que x2 más y4, menor o igual que x2 más y4, que multiplica coseno de 1 sobre x más y, todo sobre x2 más y4, medio. Pero x2 más y4 sobre x2 más y4 lo medio nos da x2 más y4 lo medio. Entonces esto es igual a x2 más y4 lo medio coseno de 1 sobre x más y. Y vamos a utilizar un razonamiento análogo al que utilizamos ahorita. Ahorita decíamos, bueno, coseno, su valor mínimo era menos 1. Y esto nos permitía alcanzar esta desigualdad. Ahora vamos a decir que el coseno es menor o igual que 1. Es menor o igual que x2 más y4 a lo medio, dado que coseno de 1 sobre x más y tiene que ser menor o igual que 1. Por lo tanto, hemos encontrado nuestra función h. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Hemos encontrado dos funciones g y h, tales que g es menor o igual que nuestra función y h es mayor o igual que nuestra función. Además, cada una de las funciones tiende a 0. El límite de esta función, cuando xy tiende a 0, 0, es igual a 0, de forma completamente análoga. El límite de g, cuando xy tiende a 0, 0, también es igual a 0. Y por lo tanto concluimos que el límite de la función que estamos interesados es igual a 0. Una aplicación bastante bonita, teorema de comparación. Y vamos a nuestro último ejercicio, un poco más teórico.
Tenemos algo así como un problema. Digámosle problema. Sean f y g funciones de dos variables que satisfacen las siguientes condiciones. Así es que eso, lo primero que tenemos es f de tx ty es igual a t a la n, f de xy, y lo mismo se satisface para g, g de tx ty es igual a t a la n, g de xy. Esto para algún n en n y para todo xy. En otras palabras, existe un n tales que para todo xy, r2 y tnr. Entonces, en otras palabras, existe un n tales que cada vez que ustedes consideran el punto tx y ty, bueno, eso es lo mismo de poder sacar t, pero a la potencia n, f de xy, y lo mismo se cumple para g. La segunda condición es que g, el punto 1,1, es diferente de 0, y g, el punto 1,0, también es diferente de 0. Y finalmente, tenemos que g de 1,1 por f de 1,0 es diferente de g de 1,0 por f de 1,1. Es decir, g de 1,1 sobre g de 1,0 es diferente de f de 1,1 sobre f de 1,0. Lo que queremos hacer es demostrar el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy sobre g de xy no existe. Usando las condiciones 1, 2 y 3, tenemos que concluir que este límite no existe. ¿Qué significa que este límite no exista? Bueno, lo que significa es que tenemos que encontrar dos caminos a través de los cuales el límite nos está dando diferente. La información viene dada más o menos de 3. Consideremos los siguientes caminos. Entonces, lo que estamos viendo es que básicamente la función está dando diferente cuando nosotros consideramos dos caminos. El camino x igual a y, el camino 1,1 es igual a y, y el camino y igual a 0. Vamos a ver qué pasa cuando consideramos esos dos caminos. Solución, lo que dijimos, queremos encontrar C1 y C2 tales que el límite cuando xy tiende a 0, 0, xy a través del camino C1 de la función f sobre g es diferente del límite cuando xy tiende a 0, 0, xy en el camino C2 de la función f sobre g. Entonces, como dijimos, vamos a considerar el camino x igual a y y igual a 0. Consideremos, tenemos un camino C1, luego xy en R2, tal vez que x es igual a y, y el camino C2 es el camino de los xy en R2, tal vez que y es igual a 0. Y evaluemos. Tenemos el límite cuando xy tiende a 0, 0, xy en el camino C1 de f de x y sobre g de x y. Bueno, vamos a reemplazar por cualquiera de las dos, vamos a reemplazar para y. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 de f de x, x es igual a y, sobre g de x, x. Ahora, f de x, x es lo mismo que tener x por 1, x por 1 y g de x por 1, x por 1. Y nosotros sabemos que cada vez que multiplicamos por un cierto escalar, el escalar puede salir a la n. Es lo mismo, límite, x tiende a 0, de x a la n, f de 1, 1. Es decir, esto yo lo puedo escribir de la forma f de x por 1, x por 1. Esto es lo mismo que x a la n, f de 1, 1,
si utilizamos esta propiedad, sobre x a la n de 1,1. Cancelamos las x y sabemos que este es un valor que está bien definido porque g de 1,1 es diferente de 0. Entonces esto nos da f de 1,1 sobre g de 1,1. Tenemos un primer límite. Vamos a encontrar el segundo. Voy a dejar las condiciones. Voy a borrar solo acá. Entonces esto es un primer límite. Y ahora, ¿qué pasa con el límite cuando xy tiende a 0, 0 con xy a través del camino C2? La función f sobre g. Bueno, ahora es el límite cuando x tiende a 0, que nosotros estamos haciendo y igual a 0, de f de x0 sobre g de x0, porque y es igual a 0. Y esto es lo mismo que tener el límite cuando x tiende a 0 de x a la n f de 1,0 sobre x a la n g de 1,0, que es una expresión lícita, dado que g de 1,0 es diferente de 0. Está bien definido. Cancelando las x, nos queda que el límite es igual a f de 1,0 sobre g de 1,0. Entonces ahora analizamos qué es lo que está pasando. Por un lado nos está dando f de 1,1 sobre g de 1,1. Por el otro lado nos está dando f de 1,0, g de 1,0. ¿Qué nos dice la tercera expresión? La tercera expresión nos dice que g de 1,1 sobre f de 1,1 es diferente, si yo borro acá, 1,1 y g de 1,0 es diferente de g de 1,0 sobre f de 1,0. Ustedes ahora toman extremos, en este caso me queda al revés, pero si ustedes toman los inversos, entonces tenemos que f de 1,1 sobre g de 1,1 va a ser diferente de g de 1,0, de f de 1,0 sobre g de 1,0. Por lo tanto, los límites sobre el camino C1 y sobre el camino C2 tienen que ser distintos. Y bueno, y con eso mostramos entonces que el límite no puede existir. Con esto hemos terminado una sección de ejercicios. Vamos a tener muchas más para construir las gráficas de funciones, utilidad de funciones, y las semanas que siguen cuando empecemos la parte de diferenciabilidad. Para seguir nuestro curso, y sobre todo aprender mucho más utilizando nuestra sección de ejercicios, los invitamos a seguir nuestro canal de Math School. Hasta una próxima, Math Students.